En este video se interpretará la película El diablo viste a la moda, una conocida película del 2006 que relata el dilema del jefe tirano al que la mayor parte de las personas se enfrentan en determinado momento. Es una película basada en una novela que realmente no está muy apegada a la historia original, por lo que nos centraremos únicamente en la película. Si no has visto El diablo viste a la moda, te recomiendo que para entender este análisis la veas previamente y después vuelvas. Como siempre les comento, al hacer un análisis es importante recordar que una interpretación es hasta cierto punto parcial, es decir, no se puede interpretar, por ejemplo, la personalidad de cada personaje, por lo que puede faltar algo que a alguien más le parezca importante o relevante. Del mismo modo, es necesario recordar que el análisis no refleja de ningún modo lo que el director de esta película quiere decir. Andy Sachs es la protagonista de esta película, una recién egresada que se muda de la casa de sus padres para conseguir su primer trabajo. Aunque busca ser periodista y trabajar de lo que estudió, descubre en su camino el mundo adulto, el mundo en el que la competencia se vuelve una forma de vida, en el que su currículum impresionante como estudiante no vale nada, en el que su imagen tiene una sobrevaloración. Al asistir a su entrevista de trabajo, es criticada, víctima de burlas, insultada y señalada, pero sobre todo es ignorada por quien será su jefa. Por una parte correspondiendo a la anulación de Miranda Presley y por otra parte actuando desde sus conflictos personales, Andrea decide, tras argumentar sus defectos y virtudes, abandonar la oficina. Psicológicamente hablando, la persona que se siente rechazada tenderá a huir ante la posibilidad de fracaso, pero pese a la huida, Andy es contratada, razón suficiente desde la carga inconsciente para querer quedarse. La persona que teme al rechazo tenderá también a aferrarse a la aceptación, mientras que el sádico, que en este caso es Miranda, le dará placer la resistencia de la víctima. Por eso puede existir esta relación de trabajo, porque ella se resiste a ser la chica runway desde un primer momento, aunque realmente busca la aceptación y el reconocimiento. Consigue el trabajo a pesar de no ser delgada y glamurosa, aunque sus amigos lo dudan, pues en su mayoría tienen que conformarse con trabajos de bajo nivel en los que no obtienen la satisfacción de sus necesidades y expectativas. En Andrea surgen manifestaciones defensivas ante la sensación de rechazo y devaluación. La rigidez, la ironía y la arrogancia que se muestran son residuos defensivos en la lucha contra los efectos experimentados. Estos recursos para salvar el autoestima los vemos en la película al inicio de la relación laboral, cuando se burla de las otras trabajadoras y Andy es arrogante respecto a la importancia de este trabajo, cuando dice que ella jamás cambiará por un trabajo. Es también producto de la frustración, pues se encuentra con un trabajo para el que no está preparada, principalmente porque estar preparada implicaría dejar de ser ella misma. Sin darse cuenta, le quitan toda la libertad, la confianza, los zapatos, el apetito y hasta el nombre. Hace un sinfín de tareas que considera absurdas. El riesgo de aceptar un trabajo que no es de tu interés es que no eres capaz de involucrarte más allá de lo que es el trabajo. Andrea descubre pronto que no solo tiene un trabajo que no le gusta, ni va con su personalidad, sino que además tiene una jefa exigente e intransigente. Se entrega a un trabajo con horario maratónico, se enfrasca en una sensación de frustración respecto a su desempeño laboral y se distancia de sus ideales y círculos sociales. No solo se encuentra en una prototípica adicción al trabajo inicialmente, sino que conforme avanza la película se empiezan a evidenciar síntomas del síndrome de burnout. Por otra parte, le recuerdan todo el tiempo que es el trabajo que toda chica desearía tener. Esta afirmación responde a un deseo de afecto. Lo que toda chica desearía tener es el amor de la madre y del padre. En este caso, la madre sería Miranda, que es fría, exigente, distante, castrante, como esta madre que genera al niño una necesidad incomprensible de afecto y aprobación. Esta madre que no recuerda quién eres y muchas veces ni le interesa. No puede dejar que le afecte, pero Miranda es el diablo. Es una madre fálica, dirige y decide. El diablo refleja 4 experiencias psíquicas diversas. En primer lugar, el padre por el cual se siente admiración.
En segundo lugar, el padre contra el que se siente una decidida hostilidad y que es al mismo tiempo hostil con el hijo. En tercer lugar, el hijo que emula al padre, que deliberadamente copia a Dios. Y finalmente, el hijo rebelde que se vuelve en contra del padre, en contra de Dios simbólicamente hablando, y que es expulsado del cielo. En todos los casos, el diablo refiere a una figura masculina que reniega de la castración, que se niega a reconocer que no hay poder. Andy llega a la resignación rápidamente. Racionaliza la mala experiencia frente a sus amigos y novio, aceptando el hecho de que su trabajo paga las cuentas, y frente a sus padres lo intelectualiza diciendo que es un paso para llegar a su objetivo de escribir para el New York Times. A nivel defensivo se puede decir siempre que entre más mecanismos de defensa, más salud mental, ya que estos, siempre y cuando no sean usados de forma excesiva, alejan de la angustia y el displacer que serán en todo caso la principal causa de enfermedad mental. Como profesionista, Andrea se encuentra con situaciones cotidianas, tales como el abuso de la autoridad en las relaciones de poder. Actualmente denominado mobbing, implica el abuso psicológico, en este caso en el entorno laboral. Lehman define el concepto como una situación en la que una persona o varias ejercen una violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo, con el fin de destruir sus redes de comunicación, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y conseguir su desmotivación laboral. En el entorno laboral, tal como se ve en la película, es común encontrar que el abuso viene no solo por parte del jefe o de la persona con poder, sino además de todos los subordinados. La situación por lo general es causada por el mismo temor a ser objeto del abuso o bien por la necesidad de agradar o congeniar con el jefe. En este punto, a partir de la teoría psicoanalítica, se puede ver el reflejo de un mecanismo de defensa visto desde dos autores que dan al mismo término una concepción diferente, la identificación proyectiva, en este caso con el agresor. Ferenczi halló evidencias de que los niños que son aterrorizados por adultos que están fuera de control se someterán como autómatas a la voluntad del agresor para adivinar cada uno de sus deseos y gratificarlos. Completamente olvidados de sí mismo, se identifican con el agresor. La personalidad débil y poco desarrollada reacciona al displacer súbito no con defensas, sino con una identificación guiada por la ansiedad y por la introyección del agresor o persona amenazante. En la identificación proyectiva, primero nos sometemos mentalmente al atacante, como cuando Andy acepta el empleo y empieza a justificar las órdenes de Miranda. Segundo, este sometimiento nos permitirá adivinar los deseos del agresor, penetrar en la mente del atacante para saber qué está pensando y sintiendo, para poder anticipar exactamente lo que el agresor va a hacer y de esta manera saber cómo maximizar nuestra propia supervivencia. Esto se puede ver cuando Andrea consigue finalmente que Miranda confíe en ella, cuando es capaz de entenderla al punto de anticiparse a sus deseos irracionales y expectativas laborales, además de homogeneizar su imagen a lo esperado para una chica runway. Y tercero, en la identificación proyectiva, hacemos desaparecer a nosotros mismos a través de la sumisión y una complacencia calibrada con precisión, en sintonía con el agresor. Cuando Andy finalmente es lo suficientemente eficiente como para agradar al agresor y que éste se pueda identificar con ella. La identificación proyectiva de Anna Freud describe el mecanismo del resto del personal de Runway. Visto desde esta autora, ante una situación angustiante, el individuo imita al objeto temido, transformando la angustia en una grata seguridad. El sujeto por lo general no se identifica con el agresor, sino con la agresión, y al pasar de la pasividad a la actividad hace sufrir a cualquiera la sensación desagradable experimentada. El mecanismo se ve principalmente en Emily, que no solo explica lo difícil que es el trabajo, sino que incluso lo dificulta.
Como explica Anna Freud, la crítica internalizada no se transforma de inmediato en autocrítica y en posterior modificación y censura de la conducta reprochable o reprensible, sino que la identificación con el agresor genera nuevamente que el atacante sea víctima, más bien, sea activamente sobre el mundo exterior. Tendríamos que analizar varios fenómenos sociales que actualmente suceden en el ámbito laboral y se reflejan a la perfección en esta película. Las altas expectativas laborales, los plazos imposibles de cumplir, las peticiones irracionales o la normalización del trabajo bajo presión. Cada vez es más común encontrar en un anuncio de trabajo el requisito de saber trabajar bajo presión y el de tener tolerancia a la frustración. Hay que recordar que en teoría cualquiera que sea la causa que imposibilite la satisfacción de nuestros deseos, impulsos o expectativas, el resultado siempre será el desajuste emocional que se ha de manifestar en forma de frustración o de conflictos que nos producirán el estado de ansiedad que puede llevarnos a la utilización excesiva de mecanismos mentales de defensa y evasión que pongan en peligro nuestro desarrollo emocional. Es decir, trabajar en runway va a implicar aceptar que te vas a enfermar, lo vas a somatizar, en el peor de los casos te puedes llegar a psicotizar o matar por el trabajo. Recordemos que los mecanismos de defensa y posteriormente la patología son los recursos que tenemos para evitar que el yo se desfragmente o que literalmente se ponga en juego la vida. Y recordemos también que el estrés es una respuesta fisiológica que en situaciones de peligro es la mejor herramienta. Sin embargo, cuando la persona se encuentra constantemente bajo presión, surge un debilitamiento psicológico y físico que desencadena diversos problemas, como el ya mencionado síndrome de burnout o la fatiga crónica. Miranda menciona a Andy que él la contrató porque las chicas que aman la revista terminan siendo decepcionantes, estúpidas. La frustración puede ser simbólica. Por una parte, Miranda busca a un asistente basándose en principios narcisistas, alguien igual que ella, mientras que Andrea se impide ser eficiente no por incapacidad, sino por estas fuerzas inconscientes que le impiden sentirse merecedora del éxito, del poder sobre su trabajo. El prestigio del trabajador sacrificado es algo también común. Se cree actualmente que entre más trabajes, mejor persona eres. Esta es una cuestión relacionada con el falocentrismo social, el placer de tener el poder. El poder implica poder lograr algo que alguien más no puede, jugar con la omnipotencia que se siente, el dormir cada vez menos, al trabajar cada vez más horas sin descanso. La explotación del cuerpo se vive como una forma de escapar a las leyes físicas naturales. Se vive con su superioridad y los demás la perciben de igual forma. La dinámica laboral como un estilo de vida es un fenómeno cada vez más común. Cada vez más jóvenes abandonan sus ideales y proyectos personales por vivir para su empresa. Este punto es ampliamente discutido generacionalmente. Se dice incluso que las nuevas generaciones van en contra de esta veneración al trabajo de oficina, que se adapta de tal forma al trabajo que hace de su oficina un hogar. Lo vemos en la película cuando Nigel le dice a Andy: no estás haciendo lo suficiente, te estás quejando. Después también le dice: avísame cuando tu vida social acabe, será momento de promoverte. Parece que los trabajos se vuelven cada vez más una especie de secta que busca la destrucción de la personalidad o la daña severamente, que ocasiona la destrucción de los lazos con el exterior y busca la veneración a un líder por parte del trabajador. La privación del sueño, la apropiación del tiempo personal, la programación recargada de tareas a realizar en el menor tiempo posible, la intimidación, el adoctrinamiento para aceptar la situación, la deshumanización y el colectivismo, la perturbación de la realidad, la eliminación de redes de apoyo, la imposición de una nueva identidad en un trabajo sectario, cuando los individuos se enfrentan a un conflicto cognitivo o a una disociación, los mecanismos de defensa ayudan a encontrarle relación y lógica a lo inaceptable. Son reacciones que le permiten al adepto funcionar con normalidad,
sin razonar a profundidad, ignorando aquella corazonada o pensamiento subconsciente que le dice que algo realmente está mal. Lo correcto en Runway es trabajar incansablemente, sin descansos, poniendo el trabajo como prioridad en tu vida. Lo correcto es tratar mal a quien no trabaja de esta forma. Es hacerlo entender que la veneración a Miranda y a la revista es racional. Aunque tengas que perder a tu novio, a tus amigos o a ti mismo, debes estar en Runway, ser la asistente de Miranda. ¿Por qué? Es el trabajo que toda chica desearía tener. Andrea, como dice Emily, vende su alma al diablo, pero ahora tiene poder y reconocimiento. Y el precio de esto es aceptar cualquier exigencia y justificar cualquier conducta que sea a favor de Runway, cualquier decisión de Miranda, por más irracional que sea. Con el cambio de identidad inducido, vienen evidentemente características incluidas, la autoconfianza por la aprobación de Miranda entre ellas, pero la aprobación y afecto de la misma no es incondicional. Tienes que seguir exigencias, tiene que identificarse con el agresor. La recompensa es la confianza de Miranda. Como miembro de una secta, es común que el individuo crea que puede escapar de esta situación. El problema está en el dilema posterior, en la incertidumbre que se elimina cuando hay una estructura jerárquica en la que alguien decide por ti. Por eso, aunque Andrea piense en renunciar, hace también lo posible por no tener que hacerlo, porque finalmente es una posición muy cómoda no tener que tomar la decisión. Andrea descubre poco a poco que su Dios no es perfecto, que su Dios traiciona y le pide que también lo haga, que su Dios es hipócrita y chantajista, que siempre va a pedir más, pero bajo la sombra de Miranda, Andrea siempre puede decir que solo seguía órdenes, que no tuvo opción, disociándose y deslindándose de cualquier responsabilidad. Aunque la condición para la salud mental es la capacidad de amar y trabajar, cuando una imposibilita a la otra, evidentemente se encuentra una situación patológica. Somos deseantes eternos, cambiamos de objeto de deseo en forma permanente, pero hay un límite muy delgado cuando se habla de la persona que se ama y el deseo. De Miranda se desea el reconocimiento, de Christian se desea la influencia, el poder. Pudiera ser que realmente Andrea ame a Nathan, pero sus prioridades y deseos son otras, al punto que realmente consigue lo que desea a costa del verdadero objeto de amor. En este punto ya no se trata tanto de la pérdida de un objeto de amor, sino de pensar a la psique como su propio objeto perdido, más aún a la psique como el deseo de un estado perdido que intentará recuperarse. No es de extrañarse que Andrea engañe a Nathan justamente con alguien que está por traicionar a Miranda. El inconsciente se proyecta, aunque la culpa haga que quiere salvar del trabajo de Miranda. La incongruencia surge de una difusión de la identidad, de adoptar la identidad de otro a costa de perder la propia o a consecuencia de no tener una propia. Es cuando Andrea se da cuenta de que no quiere realmente lo que está realizando, de que está decidiendo no tomar esta decisión. Como en cualquier secta y trabajo, surge el conflicto cuando se cuestionan las ideas, cuando se confronta el hecho de que tú no tomas las decisiones, cuando se cuestiona la integridad, se pone en duda el amor. Andrea descubre que no quiere ser como el diablo, no quiere ser el hijo que emula al padre, que siente hostilidad por él mismo, que se rebela, pero irónicamente, una forma de ser el diablo es oponiéndose al mismo. Irónicamente, ella se vuelve el reflejo de Miranda, aunque eso significa que en este contexto, ver más allá de lo que la gente quiere, poder decidir, tener el poder, ser lo que todos quieren, es ser el diablo.